Finalmente, luego de dos elecciones y más de 12 horas de sesión, la Asamblea Legislativa declaró cuarto intermedio porque se empantanó la definición del nuevo defensor del pueblo ante la falta de los 2/3 necesarios. La falta de consensos, un vicepresidente, David Choquehuanca, que no quiso ceder ni en la forma de votación ni en temas de fondo. Al frente, la oposición, que se mantuvo implacable en el pedido de subsanar los pasos para eliminar a los candidatos que según ellos son afines al movimiento al socialismo. En este marco y en estas elecciones, dos candidatos fueron los más votados. Uno de ellos tiene vínculos con el oficialismo, pero ninguno alcanzó los 109 votos necesarios para llegar a convertirse en el defensor del pueblo y reemplazar a la interina, la señora Nadia Cruz. El primero, Pedro Calizaya Haro, es abogado y fue director nacional de Derechos Reales hasta febrero de este año. Él antes se desempeñó como vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Vamos ahora a tomar contacto con la senadora Sentarrec, la senadora de Creemos, porque la senadora Sentarrec, en este marco, habló de que lo que tiene que haber ahora son conversaciones y un tiempo para analizar la situación sobre este empantanamiento en la elección del nuevo defensor del pueblo. Senadora, muy buenas tardes. Gracias por el honor de atendernos para contarnos un poquito. Esta es su propuesta. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Samantha. Un gusto, un placer estar con usted en su espacio y comunicándome con su auditorio. Mire, el tema es interesante por todas las consecuencias que ha tenido en el sentido de que, pues, cómo se dirigió este proceso, que ya toda la gente sabe porque lo hemos ido comunicando de manera conveniente y evidentemente querían en algún momento generar, ¿no?, un consenso con la oposición. Pero los consensos no se pueden generar solamente por situaciones convenientes al movimiento al socialismo. La oposición no puede actuar como un parche en una circunstancia en la que nuestro país se encuentra con instituciones con graves problemas de independencia y tenemos problemas muy serios también en otras instituciones donde, a pesar de haber hecho, como la policía, por ejemplo, donde a pesar de haber hecho recomendaciones, se empeñaron en hacer leyes que son nefastas porque ponen a la policía a las órdenes del Ministerio de Gobierno, los ascensos no se realizan de manera idónea. Y bueno, en este contexto se quiere elegir un defensor del pueblo, después de más de 3 años, casi 4 años de interinato. Pero no se puede elegir un defensor del pueblo, sacar un interino que ha actuado tan mal como la señora Cruz, que desgraciadamente pues no cumplió su función con ninguna idoneidad y al contrario fue una seria amenaza para las personas a las que se le vulneraban sus derechos. En vez de defenderlo, ella defendía al partido de gobierno, que ha estado generando persecuciones y acciones políticas violatorias de los derechos. Bueno, esta situación tan delicada nos pone a nosotros en una tremenda responsabilidad y en las conversaciones que tuvimos en esta búsqueda de coordinar, cuando se coordinaron algunos aspectos del reglamento de la selección de candidatos y de la evaluación, esto fue lo que nosotros expresamos. Pero finalmente, hubo una buena voluntad de nuestra parte para tratar de colaborar, pero el proceso no se dio como debía ser y nosotros nos dimos cuenta que al final del proceso, o sea, se encaminó hasta cierto punto de manera legal, generándose un poco los contrapesos, pero luego se inclinó más, prevaleció la inclinación política y los candidatos que se veía que iban a ser seleccionados en desmedro de otros eran los que tenían una mayor adhesión al partido de gobierno. Y también desde el momento de la convocatoria la cosa estuvo mal porque nosotros no participamos de eso, nos anexamos a este proceso ya de una manera muy precaria cuando nos pidieron tener reuniones
recién cuando hubo un problema dentro de la Asamblea Legislativa por el reglamento. Y esta no es la manera que se tienen que hacer las cosas en el país, porque si la oposición se presta a este tipo de situaciones, vamos a acabar como en Venezuela, ¿no? Una oposición funcional que finalmente simplemente le da aire, oxígeno, le pone un salvavidas al gobierno y sigue haciendo, sigue actuando con desmesura y generando situaciones que terminan por deteriorar al Estado en su conjunto, al ir deteriorando todas las instituciones. La votación, mire, que fue tan clara, fue evidente porque y eso, senadora, precisamente a eso voy ahora. ¿Cómo fue el proceso de votación? Bueno, el proceso de votación, finalmente nosotros queríamos un voto nominal, queríamos hacer otras sugerencias, no se permitió, pero finalmente se llevó a cabo el proceso de votación de una manera, ¿cómo le puedo decir? Así sin mayor participación de las sugerencias de la oposición. Se impuso, pero tuvimos los delegados y nosotros buscamos que el proceso sea transparente y que no exista ningún tipo de transfugio dentro de nuestras filas, porque eso era lo que nosotros queríamos garantizar también, ¿no? Uh-huh. Y justamente nosotros encontramos los mecanismos para saber y poder transparentarle a la ciudadanía que hemos sido responsables. Por ejemplo, en Creemos nosotros votamos en blanco y tuvieron en todas las votaciones transparentados nuestros votos. Cada legislador un voto y todos eran en blanco. Y habíamos decidido votar en blanco justamente porque, fíjese que la elección, el resultado nos dio toda la razón, porque los candidatos, el MAS tenía 2 candidatos, y fue clarísimo. Y en una primera vuelta midieron fuerzas con sus 2 candidatos. Comunidad Ciudadana tomó la decisión de también apostar a otro candidato, y nosotros fuimos por el voto blanco. En la primera ronda, uno de los candidatos del MAS obtuvo 20 votos más que el otro, uh-huh. Y o sea, un poco más, como 30 votos más que el otro, y entonces se intentó ya que en la segunda ronda aúnen fuerzas y seguramente se direccionen todos para ese primer candidato, para ese es el que sacó el primer lugar. Pero resultó que tampoco, porque hay descontento al interior del MAS. Hay 2 facciones que quieren su propio defensor, cada una que están en realidad en controversia, y eso nos mostró que había un color político, que no era un defensor para los bolivianos, e incluso al interior del MAS cada una quería tener su defensor. Y esto nos dejó muy en claro que así no se puede seguir en el país, ¿no es verdad? Que finalmente la lectura de todo lo que ha pasado nos lleva a decir, bueno, no, hagamos una convocatoria, pero como corresponde, cuidemos todas las posibilidades de que haya independencia, porque solamente así podemos restituir el Estado, ¿no? Sí. Y el Estado de Derecho en nuestro país. Y esta es la propuesta que nosotros ahora, ¿no?, les planteamos, porque insistimos en una segunda votación y podíamos haber insistido, se rumoreaba en la Asamblea que íbamos a amanecer votando, pero ¿qué? Para cansar, para ver si alguno de los votos se escapan al otro lado. Pero finalmente, bueno, se suspendió en la segunda votación en un cuarto intermedio, pero ese cuarto intermedio tiene que ser claro. Esperamos que no aparezcan con artilugios, con maniobras, que sería muy penoso, ¿no? Porque finalmente no es esa la manera de ganar las cosas, y no creemos que ya nuestro país tenga que seguir sucumbiendo ante situaciones y estrategias que no son legítimas. Y por eso nuestra propuesta es: hay que dialogar, pero dialogar en torno a todo, no solo al defensor del pueblo. O sea, no es que te tienen que llamar para decir, bueno, ahora hagamos esta elección, parchamos
la llanta de este Estado que está realmente cayéndose a pedazos, y luego viene el otro, el contralor. No, tenemos que hablar de todo en su conjunto, de la persecución política, tenemos que hablar de la corrupción en las instituciones policiales y a qué se debe, por qué eligen de manera tan discrecional a toda la gente que dirige estas instituciones. Tenemos que hablar del narcotráfico, pero seriamente. Ahora, nosotros estamos a fin de dialogar como una oposición responsable, no somos personas que solamente estamos para hacer la contra, pero estamos para dirigir a nuestro país hacia una verdadera democracia, recuperación de sus derechos de la democracia y vigencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, senadora, escuchaba yo al diputado Bazán, ¿no?, haciendo referencia de la propuesta que es que todo esto vuelva a foja cero. Mire, yo no sé si es posible que vuelva a foja cero. Tenemos que ver cómo son estos procesos, ¿no? Por eso es una propuesta de buena fe del diputado Bazán, lógicamente, en el sentido de que el proceso ha fracasado, ha hecho aguas, y que, a ver, ¿por qué candidato vamos a elegir? ¿Vamos a elegir por el de una ala del MAS, por el de la otra ala del MAS? No se puede jugar así la situación en un país. O vamos a elegir el candidato que ahora propone Comunidad Ciudadana, tampoco, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver que acá se estropeó este proceso por haberlo manoseado, y no se debería haber manoseado, porque por 15, 16 años estamos acostumbrados en nuestro país a que creemos que podemos llevarlo, el proceso, por donde sea, ¿no? La oposición de todas maneras ha actuado de manera responsable, tanto nosotros con nuestra posición firme de no ceder, y Comunidad Ciudadana, que tampoco tuvo un arreglo con el MAS, y su estrategia fue plantear un candidato, y no sé, bueno, si esto también podría prosperar, porque es dentro de los mismos candidatos del proceso viciado del que ellos mismos se abandonaron, justamente por considerar que había sido ya inclinado políticamente. Entonces no sé si podemos elegir entre candidatos que ya fueron también por ellos denunciados de haber formado parte de esa preselección. Ahora, senadora, pero le pregunto, usted propone básicamente conversaciones, dice, ¿no?, y un tiempo para analizar la situación. Escuchábamos al señor Bazán, que proponía comenzar todo este proceso de foja cero, al margen de lo que esto implique. En el caso de su propuesta de las conversaciones, ¿desde qué momento de este proceso se tendría que comenzar a conversar nuevamente? Bueno, mire, lo que pasa es que ahora es que hay que analizarlo legalmente, por un lado, dentro del reglamento, dentro de cómo se hacen los procesos en la Asamblea Legislativa, y si es posible, para no hablar también de una ficción, pero pienso que hay fallas, se vuelve al vicio, al mayor vicio, digamos, del proceso, ¿no? Entonces puede haber quizás la posibilidad de retomar desde ese punto. Dentro de todo, para mí, a pesar de todo, es insuficiente, porque, como le digo, desde la convocatoria no asistieron, no aplicaron personas más plurales, porque ya están acostumbradas a que sean manoseadas en esta selección. Entonces, lo ideal hubiera sido que desde la convocatoria tenga mayor amplitud para que se presenten ciudadanos meritorios, y este mismo caso se va a presentar también en la preselección de autoridades judiciales, que es un proceso que tiene el mismo tipo de características de este que estamos tratando ahora dentro de la Asamblea Legislativa. Por eso es que es la importancia también para generar precedentes de cómo se deben hacer las cosas. Uh-huh. Si se pudiera retomar desde el inicio, eso sería lo mejor. Lógicamente que la propuesta del diputado Bazán es positiva, es lo ideal.
¿no es verdad? Eso sería lo ideal. Bien. Entonces, ojalá se pudiera hacer lo ideal en nuestro país, porque eso es lo que queremos. Sí. Y tendríamos que ver todo el marco donde podemos hacer que sea posible hacerlo una realidad para volver a retomar este proceso y no dejar también que el proceso que se está iniciando para la elección del Contralor, en ese proceso ocurran los mismos vicios que en este. Perfecto, senadora. Senadora, gracias. Muchas